Buenos días, estimados hermanos y hermanas y amigos que me escuchan. Damos gracias a Dios nuevamente que nos permite estar otra vez aquí. La semana pasada no hicimos el video porque este lugar estaba ocupado. Pero gracias a Dios que ya continuamos llevando la palabra del Señor. En este día quiero comenzar un tema acerca de la obediencia. La obediencia a Dios o la desobediencia a Dios. Porque están ambas. Usted puede ser obediente a Dios o puede ser desobediente a Dios. La mayor parte de la humanidad siempre ha escogido desobedecer a Dios. Pero el tema o el título que usted lee ahí es obediencia a Dios es vida. Otra palabra, desobediencia a Dios es muerte. La obediencia trae victoria a las personas. La desobediencia trae derrota. Y quiero comenzar con un personaje, el cual fue el primer rey de Israel. No fue el primer rey porque Dios quiso que fuera, aunque sí Dios lo aprobó porque el pueblo así lo quiso. Tenemos un Dios que no hace nada obligado a nadie. Él no obliga a nadie. Nos dio libre albedrío. Pero Dios siempre espera que el hombre tome la mejor decisión. Y la mejor decisión para el ser humano es obedecer a Dios. Dios es el creador. Él sabe bien todas las cosas. El ser humano venimos a este mundo y en unos cuantos años creemos que sabemos más que Dios. El hombre se hace tan inteligente que piensa o cree que es mejor que Dios, que sus decisiones son mejores que las de Dios. Pero no es así. Dios es una persona, es alguien especial, que conociendo lo mejor para el ser humano se lo presenta. Y le dice, sé obediente a lo que yo te digo. Pero por naturaleza somos desobedientes. Somos rebeldes. Queremos hacer nuestra voluntad. Queremos vivir como nosotros queremos vivir. Y nadie tiene que decirnos cómo vivir. Y ese es el problema que tenemos nosotros, los hombres. Vamos a leer algunos versículos Estos versículos que vamos a leer, no hay duda que si uno no tiene un trasfondo y un conocimiento del por qué esos versículos están ahí, rápidamente, el mundo juzgaría a Dios por un criminal. Por un asesino,
por alguien que no tiene amor, compasión, misericordia, cuando es todo lo contrario. Al hombre le falta el conocimiento completo de quién es Dios. Porque cuando Dios dice algo, tiene la razón. Le guste o no le guste a usted que me escucha, Dios siempre tiene la razón. Y vamos a leer estos versículos que indudablemente, si se quedara ahí, Dios sería juzgado por un criminal de guerra, como hacen hoy día. Dios lo traerían a juicio como un criminal de guerra. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 15. Y vamos a leer los primeros 3 versículos del 1 al 3 para poder tener un trasfondo de este mensaje, el cual uno tiene que ir poniéndolo en una forma correcta, en secuencias, para que pueda ser entendido y comprendido por las personas que escuchan y no entrar a un juicio en contra de Dios. Primera Samuel, capítulo 15, del 1 al 3, va a ser la primera lectura. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Muy bien, así ahí hay una orden de parte de Dios. Ahora la pregunta puede ser, ¿por qué? ¿Por qué Dios da esta orden? Sabemos que cuando Dios sacó a la nación de Israel de Egipto, vino a ese lugar donde reinaba Amalec. Y Amalec no les permitió cruzar por ese lugar, porque el hombre, el ser humano, se cree dueño de lo que es de Dios. Dios creó este planeta, puso árboles, agua, todo lo que el hombre necesita. Pero siempre hay personas que se hacen dueños de lo que Dios ha creado para que otras personas también sobrevivan, para que otras personas también participen, como el agua, por ejemplo. El agua para tomar, para los animales, el agua es vida. Pero hay personas egoístas, avaros, que todo lo quieren para ellos y no quieren compartir con las otras personas necesitadas. Algo que está en contra de Dios, porque Dios ha creado todas las cosas para que todos los hombres podamos vivir conforme a lo que Dios ha creado, podamos participar de lo que Dios ha creado. Comidas, animales, agua, lugares.
Pero siempre ha habido un tipo de personas que se quieren aposesionar, quieren tomar ellos esos mejores lugares y no quieren compartir con los demás. Dios no ha creado al hombre para que sea egoísta, para que sea de esa manera, de esa forma, que tome esas actitudes, esas decisiones que le hacen daño a otras personas. Ese no es el plan de Dios para la raza humana. Sin embargo, podemos ver en nuestros días cómo esto se ha incrementado. Como en personas que tienen tanto y posiblemente diga, bueno, pues yo comparto con los pobres. Puede tener 10 billones de dólares, $1 trillón, das $100 o das 100 millones de dólares. Eso no es nada. Incluso me hace falta más a mí un penny que yo dé que 100 millones de dólares de un billonario. Pero es ahí donde está la mente y el corazón del hombre egoísta. Para poder comprender esta lectura, entenderla y aceptar que viene de Dios. Porque Dios jamás olvida la opresión que se le hace a sus hijos, a su pueblo. Y la nación de Israel era el pueblo de Dios. Y Dios lo quiere llevar a una tierra, establecerlo. Dios tiene todo el derecho, el deber, la obligación, porque Dios es Dios. Y Él es el que decide, no es el hombre. El hombre nace y muere rápido, pero Dios existe para siempre. Y sus consejos y lo que Él ofrece es lo mejor. Entonces, para poder entender esta orden que Dios da a Saúl, y que Dios lo puso sobre su pueblo, no dice que era el pueblo de Saúl como rey, porque los reyes son dueños de los pueblos. Pero en este caso Dios está diciendo, Samuel está diciendo que ha sido puesto como rey sobre el pueblo de Dios. El pueblo le pertenece a Dios, como la iglesia. La iglesia le pertenece a Dios, a Jesucristo, no a los hombres, no a los apóstoles, a los profetas, a los pastores. Pero los hombres siempre se quieren adueñar de lo que le pertenece a Dios. Así que esta orden que se le da a Saúl se le da porque Dios ha establecido un día que Amalek, los amalecitas, que fueron los peores enemigos de la nación de Israel, se ha establecido un día de parte de Dios que habrá juicio sobre ellos si no se arrepienten. Vamos a leer otro versículo para poder seguir entendiendo esta matanza que hoy día se le podría llamar crimen de guerra, porque es en contra aún de niños, incomprensible a la mente del ser humano, porque el hombre no quiere comprender a Dios. El hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. El hombre es rebelde a Dios. Y Dios tiene que actuar en la forma correcta como Él sabe. Entonces vamos a leer 1 Samuel 15, del 22 al 23. Otra lectura que nos deja saber el porqué. Y Samuel dijo: Se complace Jehová
tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. A las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Muy bien, ya tenemos ahí otro cuadro de que hay una rebelión en contra de Dios de parte de Saúl. A Saúl se le está dando una orden. Y esa orden, había algo más, y era que él tenía que esperar a Samuel. Samuel, como profeta de Dios, era el que Dios hablaba a través de él y daba las órdenes a Saúl. Dios siempre tiene esas personas de confianza que él prepara para transmitir su palabra, su mensaje, para dejar saber la voluntad de Dios. Samuel, vamos a ponerlo así, no llega a tiempo, dice Saúl. Yo puedo, por ejemplo, decir a una persona, bueno, yo voy a tratar de llegar de 2 a 2:30. Hay estos negociantes de hoy día. Por ejemplo, yo estoy esperando algo para mi carpa, para un casivo. Y me la prometieron el lunes día de fiesta. Bueno, ya hoy es domingo. Ayer estaba supuesta a llegar de 10 a las 2 de la tarde, todavía no ha llegado. O sea que las personas prometen llegar o traer algo, pero por alguna razón no se cumple. Bueno, no sé, nadie sabe el tiempo que Samuel se tardó. Si fueron 10 minutos o 15 minutos o mediodía o un día. Pero no importa lo que él se tarde. Saúl, no porque tú eres rey, puedes hacer lo que tú quieres. Porque el dueño y el verdadero rey es Dios. Él es el que da las órdenes. Él te puso. Él te ungió. No porque lo quiso, sino porque el pueblo lo quiso. Pero no, Samuel se tarda. Pero lo que yo estoy esperando se ha tardado más, yo estoy seguro. Y ahora, ¿qué hace Saúl? A él se le dio una orden. Posiblemente hay que presentar holocaustos, sacrificios a Dios. Y Saúl, porque él es el rey, él no está apto para eso. Es Samuel el que tiene que presentar ese holocausto, ese sacrificio a Dios, porque él es el profeta. Él es el que Dios ha escogido. Él es el que ha pagado el precio de santidad y dedicación y devoción para agradarle a Dios. Y es ahí donde Dios usa a esas personas. No, Saúl, no porque tú eres rey, tú puedes hacer lo que te da la gana. Hay alguien que es superior a ti. Hay alguien que te puso. Hay alguien que te trajo a este mundo. Hay alguien que te da vida.
que te da respiración. Y ese es el alguien que tú tienes que respetar. Se te ha dado una orden. Tú no puedes venir y presentar un sacrificio que tú no estás apto para hacerlo. Y ahí la primera desobediencia de Saúl. Pero no solo eso. Él tiene una orden de exterminar a una nación, a un pueblo que se opuso a Dios y que está escrito en el libro de las memorias de Moisés. Está escrito de que va a venir un día de juicio sobre los amalecitas, sobre el rey, sobre los gobernantes. Y este es el día que Dios había preparado de juicio para esa nación. Si era el lunes 23 o 24 o martes, ese era el día que Dios había establecido y le había dicho ya a Moisés: escribe en el libro de las memorias, porque este Amalec ha sido un rebelde, se ha rebelado en contra del trono de Dios. De mi hermano, mi amigo, aquella persona que me escucha que no quiere entender a Dios, Dios tiene toda la razón. Dios advierte de antemano lo que Él va a hacer. Dios le da la oportunidad a las personas para que se arrepientan. Y Dios los llama porque Dios los ama. Pero no, el hombre es rebelde. Los gobernantes son rebeldes. Y se creen más sabios que Dios. Y a la larga, la consecuencia es muerte. La desobediencia a Dios es muerte, es derrota, es tribulación, es angustia, es dolor, es caída, es destrucción. Y déjeme decirle, Saúl trató de justificarse, pero él es el rey. Como Adán cuando pecó, él no puede justificarse porque Dios le dio la orden a él. Él era responsable. Dios lo había puesto como responsable. Y cuando Dios pone a una persona como responsable, Dios lo va a llamar a cuenta. Y Saúl, hay algunas cosas que quiero de esta justificación de Saúl. Cuando llega Samuel y se da cuenta, comenzando con el holocausto que él ofreció. No solo eso, que Samuel escucha bramidos de animales, de vacas, de bueyes, de caballos, quién sabe, de gallinas, de gallos. ¿Y ese bullido qué es? Ahora, Saúl dice, bueno, es que el pueblo tomó de lo mejor para ofrecerlo en holocausto. Dios no necesita eso. Dios usa a su pueblo. Dios tiene a su pueblo, a su gente, para que le ofrezcan de lo mejor. Pero todo eso es una excusa de Saúl, porque Saúl es el rey. Si nosotros estudiamos el libro de Josué, cómo este hombre Josué fue obediente a Dios. Incluso dice, yo y mi casa serviremos a Jehová con integridad. Seremos obedientes, y lo fue.
Sí, Saúl, tú eres el rey, pero no eres Dios. No tienes toda la autoridad. O sea, en otra palabra, se te dijo que tú tienes que exterminar a la nación, a ese pueblo. Tienes que eliminar a los hombres, mujeres, niños, babies, animales, al rey. Pero no, ahí viene el rey también, trae al rey. Al primero que tenía que quitarle la vida era al rey, porque ese es el jefe. Ese es el que va en contra de Dios, no quiere saber de Dios. Y trata de evitar que todo el mundo sea en contra de Dios. El rey, y a ese perdonó. O a ese sí perdonó. Viene tal vez la política, porque es rey. ¿Saben qué? Samuel tuvo que quitarle la vida a ese hombre. Samuel tuvo que quitarle la vida al rey. Samuel lo mató. Porque cuando Dios da una orden, alguien tiene que cumplir. Y Samuel, que estaba dando las órdenes, ahora eres el responsable también. Ahora fíjense la excusa de Saúl. Primero dice que fue el pueblo. Y él dice que él cumplió todo lo que se le había ordenado. ¿Cómo es posible que este hombre te esté mintiendo ahí? ¿Cómo es posible que esté mintiendo cuando se le dio una orden de exterminar todo? Y aquí trae al rey. ¿Para qué? ¿Para exhibirlo? ¿Para qué? ¿Para que viva con ellos? ¿Y todos esos animales para qué? Cuando Dios dijo exterminar todo. Eso es lo que estaba escrito en el libro de las memorias de Moisés. Y usted que me escucha, que tal vez es incrédulo a Dios, Dios cuando dice algo lo cumple, cuando promete algo lo cumple. Porque aún se lo trae ahí. Que Dios no es hombre para mentir. Pero no. Saúl dice, yo he cumplido todo. Es pura mentira. Y Samuel lo sabe. Y Dios lo sabe. Este tema, este mensaje acerca de la desobediencia a Dios trajo consecuencias. Toda desobediencia trae grandes y graves consecuencias. Vamos a buscar, por ejemplo, y voy terminando ya esta parte de Éxodo capítulo 17. Para que usted vaya teniendo una idea de esta desobediencia y la razón de que Dios no es un criminal de guerra. Dios es alguien que trae juicio en contra de la maldad. Él es Dios, el creador. Así como trajo juicio en los tiempos de Noé, Sodoma y Gomorra, está trayendo juicio sobre Amalek. Porque Él lo que dice cumple. Vamos a leer Éxodo 17, 14 al 16. Y Jehová dijo a Moisés, escribe
esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aquí hay una promesa de Dios que ya mencioné, de que Dios va a traer, a la vez que la nación de Israel se estableciera, como en los tiempos de Josué, cuando la nación tuviera su ejército, estuviera preparada, Dios iba a traer juicio sobre Amalek, sobre este pueblo que se había rebelado y se había levantado en contra del trono de Dios. Porque Dios es el rey de Israel. Y aunque ha sido rechazado, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y es por eso que existe hoy día, porque Dios lo ha estado levantando otra vez. Porque son promesas de Dios. Vamos a leer Deuteronomio 25 y ahí vamos a dejar el mensaje de hoy. Deuteronomio 25, 17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Qué bien, ¿verdad? La primera lectura pareciera Dios un criminal de guerra. Sería juzgado. En nuestros días estamos viendo una guerra. Y las naciones han declarado a este gobernante de Rusia, Putin, como un criminal de guerra, el cual, si lo arrestan, viene una guerra más grande todavía. Pero ya está declarado como un criminal de guerra. Pero, ¿qué razón tiene este hombre para eso? Para hacer una guerra y destruir a los más débiles. Lo que leímos ahí es que la nación de Israel se encontraba débil. Estaba viajando por un desierto. Habían personas que querían regresarse a Egipto. Habían problemas. Pero el problema, porque hay veces que uno se puede hacer la pregunta, bueno, y si Dios es Dios, ¿por qué Dios no terminó ahí con Amalek? Hizo milagros, como abrió el Mar Rojo y la nación pasó en seco. ¿Por qué no lo hizo ahí? Bueno, es que la nación se había rebelado en contra de Dios. Y ese es el problema que hay en el pueblo de Dios muchas veces. Que en vez de confiar en Dios, no lo hacen. ¿Cuánta rebelión hubo en ese pueblo? Incluso querían matar hasta Moisés, que fue el libertador de ellos de Egipto. Es un pueblo rebelde y Dios lo dice. Y es por eso que Dios no estaba haciendo nada ahí
porque el pueblo se había rebelado en contra de Dios. Pero ahí dejo esta lectura última de esa rebelión de Amalek en contra del trono de Dios, y que no permitió al pueblo de Dios cruzar por ese lugar. Ahora Dios le dice, pero esta nación, mi pueblo, yo lo voy a establecer en un lugar. Y habló para Josué, ya preparando a Josué como el líder futuro de la nación de Israel, para que él se fuera preparando. Y en un futuro iba a venir juicio sobre Amalek, los amalecitas. Si Dios no es un criminal, es el hombre que es desobediente a Dios. Es el hombre que es injusto y se rebela en contra de Dios. Y Dios tiene toda la razón y todo el derecho y todo el poder de hacer lo que Él quiere, porque Él es Dios y es el creador. Y el que no le guste, como se dice en inglés, too bad. Porque tú no puedes hacer nada tampoco. Porque Dios es Dios sobre todas las cosas. Desobediencia a Dios de Saúl le costó el trono, su reino, su vida y aún a sus hijos. Porque la desobediencia a Dios es muerte, es derrota, es destrucción, es decepción, es caída sin remedio. Mi hermano, mi hermana, ¿en qué lugar estás delante de Dios? Si eres desobediente. La desobediencia trae su castigo y sus frutos y su paga. Y no está hablando del infierno, ¿verdad? Para los hermanos. Pero el hombre sin Dios, desobediente, y el próximo Dios mediante, quiero presentar con la ayuda del Señor, que Dios me dé la oportunidad de presentar lo que es la obediencia a Dios. Ya hablé de la desobediencia. ¿Y cuántos desobedientes? Por ejemplo, escuchaba a un gobernante, no voy a mencionar el nombre, ya de decirlo yo creo que, porque todo eso está, cuando yo digo algo ya está en la televisión, está en el YouTube, está en Facebook, donde quiera. Lo que yo digo ya está hecho ya. No es algo que yo estoy creando. Pero lo que digo es esto. Cuídese aquellos que se levantan en contra de la voz de Dios, porque Dios traerá juicio. Hubo un hombre, no muchos años atrás, hace poco, que maldijo a la nación de Israel 3 veces. Y ese hombre ya no existe. Porque Dios dijo que el que bendiga a la nación de Israel será bendecido, pero el que la maldice será maldecido. Y es que Dios cumple lo que Él promete, porque Él tiene el poder y la razón. Porque los hombres se creen más que Dios y se quieren levantar en contra de Dios cuando toman posiciones, cuando
tienen reino, cuando tienen dinero, cuando tienen poder, cuando tienen aliados, cuando tienen respaldo. Se creen que son más que Dios, pero te equivocas. Dios es lo máximo, lo más grande, lo más poderoso. Pero lo bueno es que Dios tiene amor y compasión del ser humano. Padre, muchas gracias por este bello día, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque está escrito ahí para el hombre. Y advierte que la desobediencia es muerte, es destrucción, es derrota. No es bueno para el hombre ser desobediente a la palabra de Dios. Mi amigo que me escucha, Dios te invita en esta hora, en este momento. Te invita para que tú aceptes a su Hijo Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, que es el único que puede lavar tus pecados en su sangre derramada en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios, el único camino que puede conducir al Padre. Gracias, Padre, gracias por este bello día y por esta su palabra, que pueda ser llevada a muchas vidas, muchas personas pueden escucharla y poner atención a lo que usted dice. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén y amén.